Dios bendiga a cada uno de ustedes en esta mañana. Vamos a compartir la palabra y yo quiero que hagamos una oración antes de iniciar. Señor, te damos muchísimas gracias en esta mañana a ti, Padre, porque tú eres muy bueno para con nosotros, Señor. Porque hoy tenemos un día más de vida, Señor, y podemos disfrutar de la oportunidad de que en este día que tú has creado, Señor, podamos dar alabanza de tu gloria, Señor. Hoy tus hijos nos reunimos, Padre, en esta iglesia, en este templo, para adorar tu nombre, Señor, pero también para aprender de tu palabra, Señor. Y yo te pido que esta mañana haya una lección especial, Señor, para cada uno de nosotros en este sencillo estudio que vamos a hacer. Padre, trae entendimiento y sabiduría, Señor, para que podamos tener de aquí, de este pasaje, Señor, lo que tú quieres entregarnos, Señor. Toma nuestros corazones y nuestros pensamientos, Señor, y ayúdanos a entender, a comprender, Señor, tus palabras que son vivas y eficaces para nuestras vidas, Señor. Así oramos en esta mañana y te damos muchísimas gracias, Padre bueno. Amén. Yo le voy a invitar que usted tome su Biblia y la abra en Génesis capítulo 4, el versículo 6. Génesis capítulo 4, el versículo 6. Yo le voy a pedir allá a los de la cabina que no me pongan los versículos, porque es bueno que usted traiga su Biblia. Amén. Y mientras usted busca el pasaje, yo quiero mencionarle una historia que leí, que encontré y me pareció interesante y tiene mucha relación con lo que vamos a estudiar hoy. Y es de dos servidores en una iglesia en el norte de Inglaterra. Ella era una anciana de 70 años, se llamaba Leslie, y él, un empresario joven de aquella iglesia, adinerado, y los dos tenían la firme intención de servir en la iglesia. Cuando el pastor pedía ayuda para desarrollar alguna función en la iglesia, entonces el empresario, quien tenía dentro de sus empleados un grupo de hermanos fieles de la iglesia, colocaba en servicio de la iglesia a los hermanos fieles. Esa era la forma como él servía. Nunca de su propio interés y de su propio esfuerzo colocaba para el Señor, sino que su esfuerzo eran sus empleados y su dinero. Y la abuela, de 70 años, que con dificultad podía moverse, cuando había alguna situación en la iglesia, algún programa, algún evento, ella tomaba lista de todos los hermanos que estaban sirviendo en la iglesia y se apartaba en un cuarto en el templo de la iglesia y empezaba a orar para que la gracia del Señor fuera sobre cada uno de estos hermanos que servían. Bueno, pues sus fuerzas no eran suficientes para trabajar en la obra del Señor. La ofrenda de la abuela, sin duda, entonces fue interceder por los servidores, que eran los empleados de aquel empresario. Así que sin duda esta iglesia se mantenía por la oración de esta abuela. Pero un día murieron los dos, murió el empleado y murió la abuela, y fueron al cielo. Y entonces se entrevistaron con Abraham y Abraham tuvo que juzgar su servicio y sus ofrendas, y encontró la abuela y el empresario que en el lugar donde iban a ser juzgados habían 3 mesas. En la primera mesa había una corona hermosa, grande, llena de piedras preciosas. En la segunda mesa habían muchas coronas del mismo tamaño, pero también eran hermosas.
y en la tercera mesa había una corona de papel. Así que, bueno, la abuela humildemente estaba esperando la intervención del padre Abraham, y el empresario dentro de sí pensaba, si nos han de dar un premio, quizá la corona grande es para mí, porque yo puse en servicio del Señor todos mis empleados y mi dinero. En cambio, esta abuela, pues nunca la vimos servir. Siempre estaba en un cuarto y no se sabía qué hacía ella. En primer lugar, Abraham llamó a la abuela y le otorgó la corona mayor. Así que el empresario se molestó en gran manera y dijo, ¿cómo es posible que usted le va a dar esa corona a esta anciana que no ha hecho nada en la iglesia? Abraham le respondió, hijo, esa abuela es la que ha mantenido, la ofrenda de esa abuela es la que ha mantenido o mantuvo en la tierra el servicio de esa iglesia y el bienestar de su empresa. Así que a usted le corresponde tener la corona de papel porque nunca vimos tu servicio en la iglesia del Señor. Nunca subieron al cielo tus ofrendas, le dijo Abraham. Y las coronas que están en el centro son para sus empleados, que fueron las personas que sirvieron en su lugar. En la Biblia, aquí en Génesis capítulo 4, existe una historia similar en la que se inauguró la adoración a Dios. Y yo quiero que hablemos esta mañana de la adoración de un agricultor y un pastor que están aquí en este pasaje. Génesis capítulo 4, el versículo 1. Conoció Adán a su mujer Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín, y dijo, por voluntad de Jehová he adquirido varón. Y después dio a luz a su hermano Abel, y Abel fue pastor de ovejas, y Caín labrador de la tierra. Y aconteció que andando el tiempo, que Caín trajo del fruto de la tierra, del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas, y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Y se ensañó Caín en gran manera y decayó su semblante. Entonces Jehová dijo a Caín, ¿por qué te has ensañado? ¿Y por qué ha decaído tu semblante? Si bien hicieres, no serás enaltecido, y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, así a ti será su deseo, y tú te enseñorearás de él. En este pasaje, nosotros encontramos la primera ofrenda de alabanza que registra la Biblia. Y hoy vamos a hablar de algunas características de las buenas ofrendas y de las ofrendas que no son buenas. Tenga presente que vamos a hablar no de las ofrendas económicas, sino que vamos a hablar de las ofrendas de adoración, lo que nosotros traemos delante del Señor como nuestra ofrenda de adoración. Abel es el modelo de una de las acciones propias que cada hombre y mujer que siguen a Jesucristo debemos tener. Una vida ejemplar, una vida de adoración que ha de entregarse a Él en esa ofrenda. Hoy cada persona debería hacerlo como lo hizo Abel. Sin embargo, vamos a ver que muchos nos parecemos en cierta forma a Caín. Lo primero que yo quiero compartirle esta mañana acerca de las generalidades pues, de las ofrendas de Caín y Abel es que que hablemos de cuál es la voluntad de Dios en el nacimiento del ser humano. En el versículo 1 dice, conoció Adán a su mujer Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín, y dijo, por voluntad de Jehová he adquirido varón. Después dio a luz a su hermano Abel. Aquí Moisés
está narrando el nacimiento de los dos hermanos. Y nótese que es más explicativo en narrar el nacimiento de Caín que el nacimiento de Abel. Y bueno, naturalmente Dios tiene un propósito con el nacimiento de cada persona. Yo quiero que vayamos por un momento a Efesios capítulo 1. Efesios capítulo 1, el versículo 4. Dice: según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. En amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Versículo 6. Para alabanza de la gloria de su gracia, la cual nos hizo aceptos en el amado. Aquí Pablo escribe y dice: mire, Dios nos escogió desde antes de la fundación del mundo. Y si nos escogió desde antes de la fundación del mundo, es porque todos nacimos con un propósito. Y el propósito es claro. El propósito Dios lo tenía planeado, y era que, bueno, tenía que crearnos, luego tenía que salvarnos, por eso envió a su Hijo. Y aquí dice que Él nos escogió desde antes de la fundación del mundo. Pero el versículo 6 dice que para que fuéramos alabanza de la gloria de su gracia. Anoche hablaba con los niños en un discipulado y una de ellas me decía: yo a veces me pregunto, Dios, ¿para qué nos creó? Y es una pregunta que en mi concepto es interesante. ¿Para qué nos creó Dios en realidad si Dios no necesitaba del ser humano? Pues la respuesta está acá. Y también está por allá en un pasaje de Apocalipsis, si no me equivoco, que dice que fuimos creados por su voluntad, porque sencillamente Él quiso crearnos para que fuéramos alabanza. El propósito es que nosotros demos gloria a Dios. Y hay otro pasaje que está en Isaías capítulo 43. Isaías capítulo 43, el versículo 7, el cual dice de esta forma: todos los llamados de mi nombre, para gloria mía, los he creado, los formé y los hice. Así que nuestra existencia en la tierra no es una casualidad, no es un error. Nuestra existencia en la tierra radica en que tenemos que ser ofrendas de alabanza a Dios. Efesios 2:10 dice que somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Fuimos planeados desde antes. Y estas buenas obras de las que habla aquí son las buenas obras que evidencian la salvación. Así que el propósito está en que fuimos creados, en que envió a su Hijo para ser salvos, para que entonces nosotros pudiéramos convertirnos en ofrendas, en alabanza de su gloria. Y parece que a tan temprana edad de la historia, Caín y Abel ya entendían que su función era ser alabanza para Dios. El nacimiento de Caín y Abel fue resultado de la obediencia. Ellos no nacieron porque sí. En Génesis 1:28, después de que Dios crea al hombre, le dice: multiplíquense, fructifíquense, tengan hijos, llenen la tierra. Así que Adán y Eva están haciendo caso a la palabra de Dios. Y por eso nació Caín y Abel. Nacieron como resultado de la obediencia a la palabra de Dios. Y bueno, a mí me parece algo interesante aquí, y es que Caín aparece en el pasaje siendo la estrella de la historia. En el versículo 1 dice que él fue el primogénito, ¿no? Y que Eva se emocionó en gran manera y dijo: por voluntad de Jehová he adquirido varón.
Eva vio a su bebé Caín y dijo, wow, este bebé, yo creo que Caín era muy simpático porque Adán y Eva tenían que ser muy elegantes. Y Eva miró a su hijo y se asombró y dijo, definitivamente, este es un regalo de Dios. Y dicen los comentaristas que Eva lo consideró suficiente. Por eso no se dice mucho del nacimiento de Abel. Versículo después dio a luz a su hermano Abel. Eso es todo lo que dice. Eva no dijo nada. No se habló nada de él. Bueno, algunos comentaristas dicen que Eva consideró innecesario a Abel. Pero si notamos, lo interesante del pasaje es que Dios considera útil a quien el hombre considera inútil. Para Eva, Abel no era muy significativo, aunque era su hijo. Pero para Dios se convirtió en el de las ofrendas de su preferencia. Bueno, los dos tenían un oficio diferente. Les decía al comienzo, vamos a hablar de las ofrendas del agricultor y el pastor. Abel era pastor de ovejas y Caín era agricultor, y sin duda la voluntad de Dios fue que cada uno de ellos tuviera esas habilidades en esas funciones que desempeñaban. Leí un comentario que hace Matthew Henry acerca de otro comentarista y dice esto, dice, los padres deberían dotar a sus hijos de dos elementos, de una Biblia y de un oficio. Y bueno, yo creo que Adán y Eva bien lo hicieron con Caín y Abel. Le enseñaron a cada uno de acuerdo a sus habilidades el trabajo que podían hacer. Y entonces el uno se convirtió en un agricultor y el otro se convirtió en pastor de ovejas. Para nuestro tiempo eso sería como un agrónomo y un veterinario o algo así. Así que los dos tenían funciones demasiado importantes en el hogar de Caín y Abel. Los oficios eran diferentes para que físicamente esta familia pudiera sobrevivir. Necesitaban trabajar la tierra y necesitaban trabajar con los animales. Pero la forma como cada uno desempeñaba su trabajo era diferente. Abel era pastor de ovejas y hacía su trabajo, como dice Pablo, como para el Señor. Pero Caín hacía su trabajo para sobrevivir. Y esta es una de las razones quizá por las que la ofrenda de ellos no fue igual delante de la presencia del Señor. Bueno, yo pienso que Caín debió haber hecho un negocio con Abel y haberle dicho, le cambio vegetales y frutas por una oveja para dar un sacrificio excelente. Así que ellos nacieron no por casualidad, sino con un propósito. Y el propósito de ellos, que es el mismo propósito suyo y mío, es ser ofrenda de alabanza y obediencia a Dios. Número 2, vamos a hablar de las devociones de Caín y Abel. Primero hablemos o pensemos que la adoración no tiene un diseño moderno. La adoración es tan primitiva como primitivo fue Caín y Abel. El versículo 3 dice, aconteció que andando el tiempo, que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Y cuando dice trajo, indica que fue llevado a un lugar específico. Era posible que Adán tuviera un lugar específico de la adoración en el que daba su adoración a Dios. Y Caín y Abel durante toda su vida vieron ese proceso de adoración, y entonces cualquier día Caín dijo, pues vamos a llevar ofrendas al Señor, así como lo hacen nuestros padres, y lo llevaron a un lugar designado. Número 2, lo trajeron únicamente a Jehová.
Y aconteció que andando el tiempo que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Dios es el único merecedor de nuestras ofrendas de adoración y de alabanza, de nuestra ofrenda de obediencia a Él. Y esto es porque es la forma perfecta como usted y como yo podemos convertirnos en alabanza de su gloria. Y número 3, lo trajeron por voluntad propia. Mire que ahí no dice, y Dios ordenó a Caín traer una ofrenda y también a Abel, sino que lo hicieron por voluntad propia. Nadie les obligó. Tampoco dice que Adán o Eva le sugirieron a sus hijos presentar una ofrenda al Señor. Nadie les sugirió. Usted está esta mañana aquí porque quiso venir. No creo que nadie lo haya obligado. No creo que el pastor lo haya llamado y le haya dicho, usted tiene que venir al culto esta mañana. Usted está aquí porque es su voluntad propia. Y nuestras ofrendas de alabanza a Dios son voluntad propia. Dios pide y tiene una norma para que entreguemos nuestras ofrendas de alabanza, y más adelante, si alcanzamos, lo vamos a ver. Pero lo hacemos de corazón y lo hacemos de voluntad. Cada quien como bien lo desee. Número 2, esta devoción fue enseñada por sus padres. Adán y Eva presenciaron el primer sacrificio perfecto que hubo sobre la tierra, y ese sacrificio está en Génesis capítulo 3, el versículo 21. Dice: y Jehová hizo al hombre y a la mujer túnicas de pieles y los vistió. Aquí está el primer sacrificio, y el modelo del primer sacrificio de la adoración perfecta fue ejecutado por Dios mismo. Dios mató, sacrificó unos animales para cubrir el pecado de Adán y Eva. Ahí hay una figura que es sombra de Jesucristo, ¿no? En ese versículo. Así que Adán y Eva presenciaron cómo era que Dios quería que a él se le dieran ofrendas perfectas. Y esto lo enseñaron a sus hijos. Adán y Eva enseñaron a sus hijos, y quizá algún día se sentaron con Caín y Abel y le dijeron: mire, hijo, el Señor quiere ofrendas de esta forma. Nosotros vimos que Él lo hizo de esta forma, y ellos lo aprendieron. Así que Caín y Abel sabían perfectamente la teoría de cómo obedecer a Dios, de cómo dar obediencia, ofrendas de adoración a Dios. Y aquí dice: y aconteció que andando el tiempo, es decir, que pasó mucho tiempo, un tiempo en el que aprendieron, un tiempo en el que vieron sus padres cómo lo hacían, en el que vieron la devoción de sus padres, en el que aprendieron a caminar en el camino de sus padres. Y bueno, ahí hay una lección bonita implícita en esa sección del pasaje, y es el compromiso que tienen los que son padres con sus hijos. Siempre que tengo la oportunidad digo que yo soy testimonio vivo del compromiso de mis padres con mi salvación. Si no fuera por el compromiso que ellos tienen por la oración, por la dedicación, por los muchos castigos que nos dieron por no seguir al Señor, y bueno, por tantas cosas, es que yo esta mañana estoy aquí parado. Y Abel y Caín recibieron esta enseñanza de Caín, de Adán y Eva. Yo le pregunto a los que son padres esta mañana: ¿cuánto tiempo dedica usted en enseñar a sus hijos la obediencia para una adoración perfecta a Dios? ¿Qué tan ejemplar es usted en hacerlo? En 35 años que tengo, nunca me acuerdo que mi papá un día de culto se haya quedado acostado, se haya quedado dormido, haya cambiado de actividad. Incluso cuando sale a otro lugar, a otra ciudad, busca la forma de congregarse del día del culto, de estar en la iglesia. Y tengo en mi memoria ese claro ejemplo de lo significativo e importante que es
estar en la iglesia y asistir a todos los cultos, pues el Dios del domingo en la mañana es el mismo Dios del domingo en la tarde y es el mismo Dios del miércoles. Así que podemos venir a adorar siempre al mismo Dios sin importar el día o la fecha. Hay otro pasaje que no voy a alcanzar a leer, es Timoteo 3:15, y es el ejemplo de cómo este niño fue enseñado por su abuela y por su madre. Y Pablo le dice a Timoteo: usted desde la niñez ha sabido las sagradas escrituras. Y bueno, qué bueno que cuando sus hijos crezcan podamos decirle: usted desde la niñez ha sabido las sagradas escrituras, porque su papá y su mamá fueron comprometidos con la enseñanza de la Biblia y fueron comprometidos con ser un testimonio y un ejemplo de la adoración a Dios. Aquí Caín y Abel están entregando una ofrenda a Dios porque lo aprendieron de sus padres. Y creo que Caín no fue tan interesado en lo que sus padres hacían como lo que sucedió con Abel, ¿cierto? Y ese es el caso normal en las familias. A veces un hijo es más apasionado por el Señor que otro. Y un hijo quiere servir y quiere participar en la iglesia y quiere trabajar en la iglesia, pero el otro no le importa, no le interesa, no le agrada, ¿cierto? Aunque sus padres puedan ser buen ejemplo de esto. Número 4. En cuanto a la devoción de Caín y Abel. Y es que cada uno debe saber honrar a Dios con lo que posee. Los dos tenían profesiones diferentes, ya lo dijimos. Y mire que la intención de cada uno parece buena. Yo me imagino la ofrenda de Caín y yo creo que la ofrenda de Caín era agradable, era demasiado provocativa. De hecho, Hebreos 11:4 dice que Caín ofreció más excelente ofrenda. Abel, perdón, ofreció más excelente ofrenda. Eso quiere decir que la ofrenda de Caín era excelente, pero la de Abel fue más excelente. Dice Hebreos. Así que no fue una mala ofrenda. Quizá por lo menos a Caín se tomó la dedicación en adornar bien la canasta. Yo me imagino que era una gran canasta con frutas, con verduras. Quizá la adornó con flores y parecía que era una buena ofrenda, ¿cierto? Sin embargo, la ofrenda de Caín tuvo una intención diferente en su corazón. Mire, muchos parecen dar lo mejor a Dios, pero tienen un corazón egoísta, como sucedió con aquel hombre de la historia que al inicio de este estudio les comenté, ¿cierto? Muchos parecen servir y hacer tantas cosas, pero la actitud de su corazón no es la correcta. En 1 Samuel 1:16, cuando Samuel va a escoger al rey y se fija en todos los hijos de Isaí que parecen los mejores candidatos al rey, Dios le dice a Samuel: mijo, no se deje llevar por las apariencias. No mire lo bonitos que son y lo fuertes, porque Dios mira el corazón. Dios mira la intención de su corazón, cómo lo hace. Y si la intención de su corazón es excelente, pues su ofrenda de adoración y obediencia debe ser excelente. Lo que el Señor nos ha dado, nuestros bienes y nuestros dones, todos son para el servicio del Señor. Pero yo no debo ponerlos en su servicio únicamente porque veo que allá tienen una necesidad y yo la puedo suplir, sino porque yo entiendo que en suplir esa necesidad yo estoy dando adoración a Dios. Si no, no tiene sentido. No tiene sentido, y permítame poner este ejemplo. No tiene sentido que usted quiera venir a barrer el templo y arreglarlo, y quizá lo haga muy bonito, y quizá trapee y quizá lo brille y le haga muchas cosas, porque sencillamente en su consideración no está que los que hacen el aseo lo hacen bien. Y usted lo está haciendo y se ve muy bien, y cuando los hermanos lleguen van a notar quizá alguna diferencia. Y no estoy diciendo que el aseo esté mal hecho, por eso me excuso, pero es un ejemplo, ¿cierto?
la actitud del corazón de los dos es diferente. Porque las hermanitas que hacen el aseo es su ofrenda de amor a Dios y lo hacen con el corazón. Aunque los dos hagan la misma cosa y alguna parezca mejor, Dios recibe la adoración de la anciana que se encerró a orar para que Dios bendijera a los que servían en la iglesia. Número 4. Los impíos pueden llegar tan lejos como los piadosos. Aquí hay un impío y un piadoso. Caín es el impío y Abel es el piadoso. Y Caín, siendo impío, trajo una ofrenda a Dios. Eso quiere decir que los impíos también tienen el atrevimiento de traer ofrendas delante del Señor, creyendo que por su egoísmo les puede ser recibido. Muchos pueden dar lo mejor a Dios, pero con un corazón egoísta. Y Dios no mira la ofrenda, Dios mira el corazón. Mire que el pasaje en el versículo 5 dice: pero Dios no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. ¿Qué fue lo primero que Dios miró? ¿La ofrenda o al oferente? Dios miró a Caín. Dios dijo: sí, este trae una ofrenda, y lo mismo sucedió con Abel. Este trajo una ofrenda, pero espere, yo le miro el corazón, porque la ofrenda está bonita, pero venga, miramos cómo está su corazón. Dios mira el corazón del hombre. Mire, Caín parece más interesado incluso. Caín vino primero a traer la ofrenda que Abel. El versículo 3 dice que andando el tiempo, Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Por ahí no aparece Abel, no está. Caín fue el primero que trajo la ofrenda. Bueno, quizá Caín le rindió más preparar la ofrenda y Abel, más dedicado y más apasionado y más entregado, demoró más tiempo en preparar la ofrenda. Pudo ser. Pero esto demuestra el afán y la falta de tiempo. Quizá Caín tenía otras prioridades. Quizá Caín tenía otras cosas que hacer y entonces preparó la ofrenda y la adornó como pudo y le dijo a su esposa: venga, ayúdeme aquí, pongamos esto bien bonito para que Dios lo vea bonito. Y muchos traen ofrendas de adoración a Dios de esa forma, ¿no? Una ofrenda afanada. Y muchos están ahí sentados y estamos cantando: aquí es tu amor que me sostiene y que me levanta y que me sustenta, y estamos pensando allá en la situación que dejamos en la casa y en la deuda que tenemos y en ese tipo de cosas, y tenemos otras prioridades diferentes a tener un corazón entregado y apasionado para servir al Señor. Esto demuestra sin duda una adoración vacía. Este es el que en el templo levanta las manos y adora, y todos lo vemos y decimos: wow, este es el mejor adorador. Pero en la casa es un impío maldiciente. Este es el que en la iglesia es un gran líder, tiene cargos y sirve y lo hace de la mejor manera, pero en su negocio es un jefe opresor, que no paga bien a sus empleados, que los trata mal, que los ofende, ¿cierto? Esos son Caín. ¿Y cuántos Caínes no hay en medio de nosotros? Mire, Abel tocó el corazón de Dios, porque él no estaba interesado en tocar el corazón de los hombres. Número 3, los resultados de sus respectivas devociones. Había una diferencia entre los caracteres de quienes entregaban las ofrendas. Los resultados de la ofrenda de Caín, versículo 5. Pero Dios no miró con agrado a Caín. No encontró que Caín tenía un corazón apto. Caín estaba allá: Señor, es tu voz que me sostiene y que me levanta. Y estaba allá adorando, y Dios lo miraba y decía: qué ridículo, qué tristeza, Caín. Eso que usted me está entregando no corresponde
a su vida de obediencia y adoración a Dios. En Isaías capítulo 1 creo que es, Dios le dice al pueblo: estoy cansado, estoy hastiado de sus sacrificios, porque la adoración se había convertido en una cosa religiosa, como lo que sucedió ayer o esta semana, una cosa religiosa que se considera adoración a Dios, pero que Dios detesta, que ofende el corazón de Dios. Dios no encontró suficiente la ofrenda de Caín. Y mire, y Caín se enfureció. Qué egoísta y qué ignorante. Yo creo que nadie es más consciente que nosotros mismos para saber qué tan honesta es nuestra ofrenda de adoración y de obediencia a Dios. Dios y nosotros somos los que mejor sabemos esa situación, ¿cierto? Pero ese Caín es un tremendo. Se ofendió, se enfureció contra Dios. Y mire lo bonito que es Dios. Dice el versículo 5: y se ensañó Caín en gran manera y decayó su semblante. Se ofendió. Estaba bravo con Dios. Pero ¿cómo es posible, Señor, que usted no recibió mi ofrenda si es que es el trabajo de lo que yo hago? Mire, Caín estaba dándole a Dios la ofrenda que era el resultado o el producto de una tierra que había sido maldita. Y hay una lección ahí. A veces damos a Dios las obras, lo que falta, lo que nos queda, ¿cierto? Pero Abel estaba dando de lo mejor de sus ovejas. Y Dios confrontó amorosamente a Caín, versículo 6. Entonces Jehová dijo a Caín: ¿por qué te has ensañado y por qué ha decaído tu semblante? Oiga, Dios sí es especial. Dice: mi hijo, pero usted ¿por qué pone bravo? ¿No es consciente usted que lo que está haciendo no es sincero? Está diciendo Dios a Caín: ¿por qué se pone bravo? Si usted lo hubiera hecho bien, pues yo lo hubiera aceptado y hubiera mirado con agrado su corazón y su ofrenda. Pero si no, el único culpable es usted. Está diciendo Dios a Caín. Dios lo confrontó. Bueno, quizá le dijo: ¿cómo la preparó? ¿Cómo la hizo? ¿Por qué trajo eso si usted sabe que a mí eso no me agrada? ¿Por qué no negoció con su hermano una oveja y crió unas ovejas especial para darme alabanza a mí? Y Dios trató de reconvenirlo. Quizá Caín hubiera dicho: sí, Señor, perdóname, me arrepiento, voy a cambiar, voy a mejorar. Pero Caín se ofendió a tal punto que su orgullo fue más grande que su arrepentimiento y mató a su hermano. Caín dio obras, no dio gracia. Por el contrario, Abel dio una ofrenda que Dios encontró suficiente, apta. Y Abel trajo también de los primogénitos, versículo 4, de sus ovejas, de lo más gordo de ellas, y miró con agrado a Abel y a su ofrenda. Luego empieza Dios la evaluación con Abel y dice: vaya que mi hijo Abel, excelente muchacho, porque él primero evaluó al hombre y luego a su ofrenda, y luego miró la ofrenda y dijo: no, este es el valor agregado a la excelencia de su corazón. Me mató, me enamoró. Dios lo encontró una ofrenda suficiente. Había sin duda diferencias en estas ofrendas presentadas. Y en esas ofrendas presentadas pensemos un poquito, por ejemplo, en la naturaleza del sacrificio. Les decía que Hebreos 11:4 dice que Abel, por la fe, presentó un más excelente sacrificio. Era un sacrificio sin tacha, sin mancha. La ofrenda de Caín fue excelente también, pero no cumplió con la norma de Dios. Miren, aquí se describen las ofrendas. Y aconteció que andando el tiempo, Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová, es decir, cualquier cosa.
En el versículo 1 se habla mucho de Caín, pero cuando se trata de Caín en relación con Dios, Dios le dice a Moisés: mi hijo, no escriba mucho de él, porque no es significativo. Para mí no es importante, para su mamá fue suficiente, pero para mí no lo es. Trajo una ofrenda, trajo cualquier cosa. Pero luego dice: y Abel trajo de los primogénitos, de lo primero de sus ovejas, de lo más gordo de ellas. Hay una descripción puntual allí de la excelencia de la ofrenda de Abel. Y termino diciéndole esto: la gran diferencia entre las dos ofrendas. Y la gran diferencia entre las dos ofrendas se llama la fe. Porque por la fe Abel entregó más excelente sacrificio que su hermano Caín. Esto quiere decir que la ofrenda de Abel cumplía con la norma de Dios. Y mire, fue una ofrenda que él dio como resultado de su fe. Sin duda, Adán y Eva enseñaron a Caín y a Abel sus ofrendas, porque la palabra dice que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Así que ellos aprendieron, escucharon de sus padres la palabra que Dios había hablado a Adán y Eva. Y la fe de Abel se fortaleció a gran manera que se apasionó por Dios y vino delante de la presencia de Dios con una ofrenda sincera de su corazón. Esta fue la gran diferencia de las dos ofrendas. Si la excelencia de la fe hubiera estado en el corazón de Caín, Dios acepta esas frutas. Porque en realidad a Dios no le interesaba esa canasta con frutas o ese sacrificio de ese animal. Le interesaba el corazón de Caín y el corazón de Abel. Le interesa su corazón y mi corazón, que da como resultado una excelente ofrenda de alabanza a Dios. Dios aprobó esa ofrenda. Miren, en Deuteronomio 10, capítulo 12, dice la norma de Dios para nuestras ofrendas, para que usted lo anote, lo tenga ahí y pudiéramos hacer un profundo estudio de esto, de esta conclusión. Deuteronomio 10:12, yo sé que usted lo ha leído. Ahora pues, Israel, ¿qué pide Jehová tu Dios de ti? Sino que temas a Jehová tu Dios, que andes en sus caminos, que lo ames y sirvas a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. Y se lo digo de esta manera: ¿usted quiere que Dios le mire con agrado como miró a Abel? Pues tiene que hacer esto. Tiene que tener primero un temor reverencial a Dios. Que temas a Jehová tu Dios, dice el pasaje. Tener un temor obediente y reverencial a Dios. Número 2, tener una permanencia en la palabra y en el camino del Señor. Que andes en todos sus caminos. No es en una parte de ellos, en todos sus caminos. Es una obediencia total. 3, que tenga un amor demostrado y que lo ames. El amor se demuestra. Si andamos en todos sus caminos y tenemos permanencia en la palabra de Dios, naturalmente vamos a demostrar el amor. Y número 3, un servicio de alma, mente y corazón. Y sirvas a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. 4 cosas que hacen que su ofrenda sea perfecta: un temor reverencial a Dios, la permanencia en la palabra, un amor demostrado y un servicio de alma y corazón. No sirve cumplir 3, no sirve cumplir 2, hay que cumplirlas todas, porque eso es lo que Dios pide para que nuestras ofrendas de adoración, para que nuestra vida de obediencia, que es adoración a Dios, sea como la ofrenda de Abel, que pueda Él vernos con agrado. Señor, te damos muchísimas gracias en esta mañana por tu palabra. Gracias porque aprendemos de ella, porque nos enseñas en cada pasaje que leemos, porque hay cosas increíbles, Señor, en tu palabra de la que somos
edificados cada día, Señor. Perdónanos porque quizá muchas veces nos hemos presentado delante de tuyo, Señor, con un corazón tan ignorante y tan egoísta como el de Caín, Señor. Ayúdanos a tener un temor reverencial por ti, Señor. Ayúdanos a permanecer en tu palabra, a andar en todos tus caminos, Señor. A demostrar nuestro amor por ti y agradecimiento por tu salvación, Señor. Ayúdanos a servirte, a poner delante de tu presencia en función, Señor, nuestros dones, nuestras habilidades, nuestros bienes, Señor. Para que entonces así puedas vernos con tal agrado, Señor, y nuestras ofrendas de adoración y nuestra vida misma de obediencia, que es adoración a ti, Señor, pueda agradarte. Perdónanos, Señor, por ser negligentes en la forma como hacemos el servicio a ti, Señor. Tu palabra dice que todo lo que hagamos, sea de palabra o de hecho, lo hagamos para ti. Es decir, que todo lo que digamos y todo lo que hagamos sea una ofrenda de alabanza a ti, Señor. Y hemos fallado sin duda en esto. Y hoy te pedimos perdón, Señor, y te pedimos que nos ayudes para que seamos hijos obedientes que te honren, bendito Señor.